comenzar de inmediato con la clase 4, que dice relación con lógica y teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, como les dije recién, la idea es que ustedes tengan este documento, lo traigan leído con anticipación, de forma tal de que me puedan manifestar sus consultas en esta clase, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver lógica y teoría de conjuntos. Fundamentalmente estamos en ese capítulo, pero ahora vamos a ver la parte que dice relación con teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, cuando uno tiene dos conjuntos, la unión de dos conjuntos son todos los X que pertenecen a un universo específico, tal que X está en A o X está en B. Ese es el O del conectivo lógico, ¿ya? Entonces eso es A unión B. A intersectado con B van a ser todos los elementos, perdón, aquí se me fue la pantalla, ya, estoy ingresando los alumnos que están llegando recién. La intersección de dos conjuntos, A intersectado con B, son todos los elementos que están en el universo, tal que X está en A y X está en B. El complemento de un conjunto, que se denota por A complemento, son todos los elementos que están en el universo, pero que no están en A. La diferencia, A menos B, son todos los elementos en el universo, tal que X está en A. Bueno, el A triángulo B es A unión B menos A intersectado con B. A ver, acá en los diagramas, a ver, esto que está acá, en los diagramas aparece más fácil la comprensión a qué se refiere con cada uno de estos. A unión B, los elementos que están en A y en B, por lo tanto corresponde a esa región achurada. A inter B son los elementos que son comunes a A y a B. El complemento de A, si este es el conjunto A, es lo que está fuera de A. El A menos B, que es la diferencia entre dos conjuntos, uno parte del conjunto A, que es este que está acá, y a ese conjunto A le quita el pedacito que está en B, que en este caso sería este. Y lo que queda corresponde al conjunto A menos B. Y A triángulo B es A unión B menos A intersectado con B. O sea, A triángulo B es A unión B, fíjense. Todo esto es A unión B, ¿cierto? Y a esta unión le quitamos el pedacito que corresponde a la intersección de los dos conjuntos, ¿ya? Junto con esas definiciones tenemos las siguientes propiedades, que son los teoremas y las propiedades que se van a utilizar, por ejemplo, cuando tengamos que simplificar una expresión. ¿Ya? Primero, la conmutatividad, cada vez que uno tenga A unión B, eso es lo mismo que B unión A intersectado con B es lo mismo que B intersectado con A. La propiedad asociativa, que se aplica cuando uno tiene exactamente el mismo símbolo acá, tenemos A unión B, operamos esto primero, unión C, es lo mismo que tengamos A unión, B unión C. Uno puede asociar como más, si tiene los mismos símbolos, uno asocia como más le convenga. Lo mismo con la intersección. Esa es la propiedad asociativa. La propiedad distributividad, por ejemplo, de la unión respecto de la intersección, esto es como que fuera una multiplicación. A ver, déjenme usar el lápiz. Por ejemplo, si tenemos acá A unión B inter C, fíjense que aquí aparecen símbolos distintos. Lo que uno hace, uno considera este, A unión B, intersectado, mantiene el que está al medio, intersectado, ¿se fijan? A unión C. ¿De acuerdo? Y lo mismo si aparece afuera la intersección y adentro la unión, el que está al medio, el que se conecta acá, sería A intersectado con B, unión A intersectado con C. ¿De acuerdo? Estas son sumamente importantes y se ocupan harto, que son las leyes de Morgan. Uy, que me quedó feo eso. Las leyes de Morgan. Nos dice lo siguiente. El complemento de la unión de dos conjuntos va a ser igual al complemento de cada uno y el símbolo de unión se cambia por el símbolo de intersección. Y el complemento de la intersección, complemento de A intersectado con B, va a ser el complemento por separado de cada uno, y en vez de la intersección, esto se convierte
en unión. ¿De acuerdo? Ya, acá tenemos A unión vacío. Si tenemos un conjunto cualquiera y le agregamos el vacío, acuérdense que el vacío no tiene ningún elemento, A unión vacío, esto es A. A intersectado con el universo son los elementos que están en el conjunto A y también están en el universo, y eso es A. El complemento del vacío es el universo. El complemento del universo es el vacío. Si uno tiene A intersectado con vacío, es vacío. A unión A complemento, si juntamos A con lo que está fuera de A, nos da el universo. Si tenemos A unión universo, esto es el universo. A intersectado con A complemento, es vacío, o sea, no hay ningún elemento que a la vez esté en A y en su A en A complemento. El complemento del complemento de A, eso nos da A. ¿De acuerdo? Todas estas propiedades las vamos a aplicar un poquito más adelante en algunos ejercicios. A ver, ahí hay un ejercicio, déjame ver, por ejemplo, este que está acá abajo. A ver, cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, una demostración de que un conjunto es igual a otro, como el caso que aparece acá, hay varias maneras de enfrentar este problema. Uno parte de un lado y llega al otro, o parte del otro y llega al primero. O trabaja uno, hace un desarrollo, llega a algo, y trabaja después por el otro lado, y llega al mismo algo, y después los conecta. ¿Ya? Esa es una forma. Otra forma es haciendo demostración por pertenencia. Un conjunto va a ser igual a otro conjunto cuando para todos los elementos que están en este conjunto, o sea, si uno toma un X que vive en este conjunto y uno prueba que ese mismo X está en el segundo, significa que este conjunto está contenido en este. Y además, si uno toma un elemento que está en este conjunto y uno prueba que está en este otro, significa que, que este conjunto está contenido en este, por lo tanto, al tener el primero contenido en el segundo y el segundo contenido en el primero, entonces eso significa que los conjuntos son iguales. Esa es otra forma de probar la igualdad entre conjuntos. ¿Ya? Vamos a por ejemplo, a probar esto que está acá, pero ahora lo vamos a usar usando no elementos, sino que vamos a demostrar esto. A ver, voy a escribirlo acá, que en el fondo no es otra cosa más que la demostración de la distributividad de la intersección respecto de la unión, y la vamos a probar usando por elemento. Ya, voy a irme a la pizarra mejor y les voy a hacer la demostración en la pizarra. Ya. Entonces, demuestre que A intersectado con B unión C es lo mismo que A intersectado con B unión A intersectado con C. Entonces, demostración. Lo primero que vamos a probar que este conjunto está contenido en el de allá. O sea, primero vamos a probar que A intersectado con B unión C está contenido o es igual a A intersectado con B unión A intersectado con C. Y en segundo, vamos a probar al revés. Vamos a tomar este otro y vamos a probar que este está contenido en el primero. Si hacemos estas dos partes, entonces, si este está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero, significa que estos conjuntos son iguales. ¿Ok? Ya, ¿cómo probamos que este conjunto está contenido en este otro? La forma es, uno dice, sea X que pertenece a este conjunto que está acá. Y uno mediante, por definición, vamos a llegar a que el X también vive acá. Esa es la idea, ese es el objetivo de la demostración. ¿De acuerdo? Entonces, sea X que pertenece a A intersectado con este otro. Como X está en la intersección de estos dos conjuntos, significa que X pertenece a A y X pertenece a B unión C. ¿Cierto? ¿Y esto qué significa? Que X pertenece a A y el X pertenece a B, o
el X pertenece a C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el X está en la unión de estos dos conjuntos. Y de acá, nosotros vamos a tener que X pertenece a A y X pertenece a B, o también podríamos considerar que X pertenece a A y X pertenece a C. Y de acá, porque me queda un poquito de espacio, ¿qué implica? Si X pertenece a A y X pertenece a B, significa que X pertenece a A intersectado con B. Y además, si X pertenece a A y X pertenece a C, significa que X pertenece a A intersectado con C, porque están los dos conjuntos, está en A y está en C. Y si se tiene que X pertenece a este y X, perdón, O, cambié el símbolo y me equivoqué, es O X pertenece acá, significa que X pertenece a la unión, o sea, a ese conjunto. X pertenece a asterisco, este asterisco, ya, me faltó espacio. Y de la misma manera, ustedes van a hacer la otra parte. Entonces, en el fondo, para hacer la segunda parte, uno dice sea X perteneciente a este conjunto que está acá. ¿De acuerdo? Y ahí implica, y empiezan a desglosar los pasos hasta que van a llegar que X, hasta el último implica que X pertenece a inter B unión C. ¿Ya? Y como se han demostrado las dos cosas, significa que estos conjuntos son iguales. ¿Ya? Este se los dejo de tarea. ¿Ok? Ya. Entonces, acá en el apunte 4 aparecen, bueno, aparecen algunas demostraciones siguiendo la misma lógica que les di recién. Ahora se define acá abajo la cardinalidad. Ustedes tienen que haber ya estudiado esas demostraciones y al final les voy a decir si tienen alguna pregunta. La cardinalidad de un conjunto se define como el número de elementos del conjunto, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá una definición, que dos conjuntos van a ser disjuntos o excluyentes cuando la intersección entre esos conjuntos es el conjunto vacío. ¿Ya? Vamos a tener las siguientes propiedades. La cardinalidad, o el n, digamos a veces, en vez del n a veces se pone un gato, así como cardinalidad de un conjunto vacío es 0. ¿Por qué? Porque tiene 0 elementos. El conjunto vacío no tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? Siempre que A y B sean conjuntos disjuntos, o sea, que la intersección entre A y B sea el conjunto vacío, vamos a tener que la cardinalidad de A unión B, o sea, el número de elementos que hay en la unión de A con B, va a ser igual al número de elementos de A más el número de elementos de B. Esto en el caso que A y B sean disjuntos, o sea, que A inter B sea el conjunto vacío. Y además, quitándole esa condición, o sea, si A y B no son disjuntos, o sea, la intersección de A con B no es el conjunto vacío, vamos a tener que la cardinalidad de A unión B va a ser el número de elementos de A más el número de elementos de B menos el número de elementos de A intersectado con B. ¿Ya? Aquí hay un ejercicio resuelto y acá abajo aparece una encuesta. Nosotros hicimos una encuesta o no la semana pasada. Ya, ahora la clase 5. Insisto, esta es una primera aproximación a la materia, o sea, después ustedes tienen que seguir trabajando con ella y la próxima semana vamos a trabajar en ejercicios de esta materia. Ustedes en realidad van a trabajar, yo les voy a hacer el feedback final solamente. Ya, bien. Vamos a ver qué cosas son, qué es una relación. Ya. La primera definición de lo que es una relación, bueno, nosotros ya vimos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a asociar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Y para eso vamos a definir lo que es una relación. Entonces vamos a definir primero lo que es par ordenado. Par ordenado es un par de la forma, una expresión de la forma A, B, donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos el conjunto A, 0, menos 3, A y D, y no se nos da otro conjunto, entonces lo que estamos haciendo, en el fondo vamos a tomar pares ordenados, donde la primera componente va a estar en el conjunto A, y la segunda componente está en el mismo conjunto. ¿Se fijan? O sea, ¿por qué? Porque no nos dieron otro conjunto, entonces simplemente
vamos a tomar todos los pares ordenados donde la primera componente esté acá y la segunda componente está en el otro conjunto. Entonces va a ser el par 0,0, ¿se fijan? Que ahí está. Después el par 0,-3. Ah, bueno, no están todos en realidad. Yo estaba sacando todos los pares ordenados. Sino que, por ejemplo, el par 0,A es un par ordenado de A cruz A, digamos. A cruz A significa que la primera componente está en este y la segunda componente está en este. ¿El 0,A está en A? Sí. ¿En A cruz A? Sí. ¿Por qué? Porque este elemento que es el 0 vive en A, sí. Este elemento que es la letra A vive en A, sí. Por lo tanto, el par 0,A pertenece a A cruz A. El menos 3,D. Menos 3,D. También el par A,D. También A,D. El A,0. El D,A, el 0, etc. Todos estos son distintos pares ordenados. Por ejemplo, el 0,C es un par ordenado de A cruz A. No, profe. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la letra C, la C no es un elemento del conjunto A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Aquí aparece cuando dos pares ordenados son iguales, dos pares ordenados son iguales cuando componente a componente son iguales. O sea, lo que estamos diciendo es que el par A,B va a ser igual a C,D si la primera componente de acá es igual a la primera componente de acá y la segunda componente es igual a la segunda componente. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo resuelto. Después vamos a se define lo que es el producto cartesiano, que se denota por A cruz B. Ojo con esto, que aquí hay como un detalle de escritura. Ese no es una X, eso es A, una cruz. O sea, cuando lo escribieron es A cruz B. Esto es el producto cartesiano entre A y B, no es AXB. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quiero decir, que ese símbolo no es una X, es una cruz. El producto cartesiano se denota por A cruz B y son todos los pares ordenados A, B, tal que la primera componente vive en A y la segunda componente vive en B. Ese es el producto cartesiano entre A y B. ¿De acuerdo? Y aquí un ejemplo del producto cartesiano de A cruz B, que es distinto, ojo, al producto cartesiano de B cruz A, en este caso. ¿Se fijan? Aquí sí importa el orden. La primera componente tiene que pertenecer al primer conjunto. Insisto, aquí también es una X, una cruz. Eso es una cruz, no una X. A cruz B, todas estas primeras componentes tienen que ser elementos que están en A. Y las segundas componentes son elementos que están en B. En cambio, en este segundo ejemplo, las primeras componentes tienen que estar en B. ¿Se fijan? Y las segundas están en A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en general, A cruz B, el producto cartesiano de A cruz B, es distinto del producto cartesiano de B cruz A. ¿Ok? Mira, aquí aparece una demostración, insisto, todas estas X que aparecen ahí son cruces. El producto cartesiano de M cruz N intersectado con J es lo mismo que el producto cartesiano de M cruz N intersectado con M cruz J. ¿De acuerdo? Y ahí aparece la demostración. Veamos ahí. Y ahora vamos a ver las propiedades. Si hay alguna cosa que ustedes no entendieron, acuérdense, todas esas X que aparecen ahí, extrañas, son cruces de producto cartesiano, ¿ya? Propiedades. A cruz B es distinto de B cruz A, como lo vimos en el ejemplo antes. Cada vez que uno tenga un conjunto A cualquiera, producto cartesiano con el vacío, esto siempre nos da el vacío, producto cartesiano con el conjunto B, y esto siempre es el conjunto vacío. O sea, nosotros no, en el fondo, cuando uno hace el producto cartesiano de cualquier conjunto con el conjunto vacío, es el conjunto vacío, no tiene elementos. Claro, porque si nosotros vamos a hacer todos los pares ordenados donde la primera componente esté acá y la segunda componente esté acá,
claramente no vamos a encontrar ningún elemento con quien no vamos a poder encontrar ningún par ordenado. ¿Por qué? Porque su segunda componente tendría que estar en vacío, y en vacío no hay ningún elemento. ¿Se fijan? Ya. Si A es igual a B, solamente en este caso vamos a tener que el producto cartesiano de A cruz B es lo mismo que B cruz A, y es lo mismo que A cruz A, y es lo mismo. Bueno, eso es obvio en realidad. Ya. Definición ahora de lo que es una relación. Una relación de A en B es simplemente algo va a ser una relación de A en B si R es un subconjunto de A cruz B. Por ejemplo, fíjense acá, en A cruz B, me molesta que diga X, así como que siento que tengo que cambiarlas todas así. A cruz B y B cruz A. Ya. Fíjense qué cosa es A cruz B. A cruz B está dado así, el par menos 1A, menos 1B, 2A, 2B, 3,A y 3,B. Y B cruz A, simplemente teniendo lo damos vuelta, ¿no es cierto? Va a ser, se cambian de lugar. Por ejemplo, miren acá cómo uno sabe, se definen estas 5 posibles relaciones, y vamos a ver si son o no son. Esta relación, que es igual para que algo sea relación de A cruz B, de A en B, basta con que el conjunto que estamos analizando sea un subconjunto de A cruz B. ¿Ya? Si cumple eso, vamos a decir que esta es una relación. Bueno, aquí en este ejemplo aparecen puras relaciones que sí son. Así que yo lo voy a rayar un poco. Voy a ir a la pizarra. Voy a escribir otra. Voy a ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, si uno tiene el conjunto A formado por la letra A, el B, el símbolo vacío, el número 1. Y tengo B formado por la letra A y el 0. Y yo les pregunto, R1 definida de la siguiente manera, con los pares A, A, es todo estamos preguntando si es relación de A en B, en este producto cartesiano. ¿Es relación? R2, voy a escribir R2, R3, R4. Ya, R1. O sea, en todos los casos en realidad estamos preguntando lo mismo. O sea, ¿cuáles de estas son R sub I? ¿Es relación de A en B? Para que sea relación de A en B, tiene que ser un subconjunto de A cruz B. Y acá abajo nosotros podríamos mostrar qué cosa es A cruz B. Fíjense, si el número de elementos de A es n y el número de elementos de B es m, el número de elementos de A cruz B es n por m. O sea, hay que multiplicar la cantidad para que nos dé todos los pares ordenados. En este caso, la cardinalidad de A, que se puede denotar por este gato, no parece que nos están mirando. ¿Están mirando la pizarra o no, estimados? Sí, profe, sí se ve. Sí. Sí. ¿Cuál es el número de elementos del conjunto A? Que es lo mismo que n de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Cuál es la cardinalidad de B? O el número de elementos, o n de B, número de elementos de B. ¿Cuántos elementos tiene B? 1, 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos elementos va a tener el producto cartesiano de A con B? Sería 2 por 4, 8. O sea que aquí tenemos que escribir 8 pares ordenados. ¿Ok? Y después vamos a analizar
voy a hacer separación así. A cruz B. ¿Cuáles serían el producto cartesiano de A cruz B? Sería la primera componente de acá y la segunda de acá. Se repita, no importa. A, A, después A, 0. ¿Sí? Este con este con este. Después B, A, B, 0. ¿Cierto? Después, el símbolo vacío, que ojo, que aquí en este caso está ocupado como un elemento del conjunto A. Vacío, A. Vacío, 0. Después el 1, A. Y el 1, 0. ¿Cuántos elementos tenemos acá dentro en A cruz B? Un elemento, dos elementos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era lo que nosotros habíamos dicho que teníamos que tener, así que estamos ok. ¿De acuerdo? Ya. Habiendo escrito el producto cartesiano entre A cruz B, fíjense, para que algo sea relación, es necesario que sea un subconjunto de, en este caso, A cruz B. Entonces, este R1, ¿es relación sí o no? Entonces, ¿uno qué hace? Mira el conjunto R1, está formado por este elemento, y uno tiene que mirar si este elemento está dentro de este conjunto. ¿Está? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, R1 es subconjunto de A cruz B, por lo tanto, sí es relación. Este conjunto que está acá, ¿es subconjunto de A cruz B o no? Sí, también. Sí, ¿no es cierto? Perfecto, es relación. ¿Este conjunto es subconjunto de A cruz B? No, profe. No. Por lo tanto, no es relación de A en B. ¿Este conjunto es subconjunto de A cruz B? No. Ah, ¿con qué no? ¿Quién dijo que no? Ah, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Cómo se llama usted? Digo su nombre. Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? Dígame su nombre. Matías Peña. ¿Cómo me dijo Bastián? Matías Peña. Matías. Matías, no hay problema, si yo lo hago solo para identificar, para ir reconociendo voces nomás y ver quiénes están participando, así que tranquilo. El vacío es subconjunto de A para todo A conjunto. El vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Cualquier cosa que yo ponga acá, sea un producto cartesiano A cruz B, puede ser A cruz B y todo eso cruz C, no sé, estoy inventando cosas. Cualquier cosa que aparezca acá, el vacío siempre es subconjunto de todo el conjunto, de cualquier conjunto. Por lo tanto, vacío ¿es subconjunto de A cruz B? Sí. Por lo tanto, aunque no lo crea, esta es una relación también. No tiene ningún elemento, pero es una relación. ¿De acuerdo? Gracias, profe. No hay de qué, estimado. Ya. Continuemos. Voy a volver al apunte. Acá está. Ya. Vamos a ver el dominio de una relación. Por ejemplo, fíjense, en las relaciones que aparecen acá, el dominio simplemente son las primeras componentes. ¿Ah? El dominio, miren en este caso, el dominio de, no, voy a ir a mi ejemplito mejor para ver el dominio de una relación. El dominio de una relación y el recorrido de una relación. Ya, miren. En el ejemplo de la pizarra, voy a borrar un poco esto. Esta que está acá no es relación, así que no le vamos a analizar nada. Ya, acá. El dominio de R1 simplemente corresponden a todas las primeras componentes que aparecen en los pares ordenados. Aquí hay uno solo, así que solamente es el dominio. ¿Cuál es el recorrido de esta relación? Es la segunda componente. Todas las segundas componentes que aparezcan. En este caso aparece una sola, así que coincidieron. ¿Ok? En esta, ¿cuál sería el dominio de esta relación? Todas las primeras componentes. La B
el símbolo vacío y el símbolo vacío. Como es conjunto, se escribe una sola vez, por supuesto, aunque se repita varias veces que parta con el símbolo vacío. Y el recorrido de esta relación es la segunda. Sería A, el 0, A y el 0 nomás, porque de nuevo se repite el A. Si se repite siempre se escribe una vez, porque estamos viendo cómo se llama conjuntos. ¿Ya? Y en esta relación especial, que es vacío, que no tiene ningún elemento, el dominio de esta relación R4 es el conjunto vacío y el recorrido. Súper fome esta relación. El conjunto vacío, no tiene ningún elemento. ¿Ok? Ya. Ahí aparece la definición de lo que es dominio recorrido. Ah, y la relación inversa es simplemente dar vuelta a los pares ordenados. Así es fácil. Por ejemplo, en la pizarra, por ejemplo, en esta relación, siguiendo con el ejercicio, voy a borrar esto. Por ejemplo, en esta relación, R a la menos 1, R sub 2 a la menos 1, esta notación representa la relación inversa de R2. Lo único que tienen que hacer es dar vuelta a los pares ordenados. Y esta es la relación inversa. ¿Se fijan? No dan vuelta, nada más. Fíjense que el dominio de R2 pasa a ser ahora el recorrido de R2 a la menos 1. Porque como los dimos vuelta, y el recorrido de la relación es el dominio de la relación. Es porque dimos vuelta a los pares ordenados. ¿Ok? Ya. Ya. Estamos acá. Y ahí aparecen, y eso es el apunte número, así como el 5. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí, diga? si ustedes hacen un ejercicio con, por ejemplo, con dos conjuntos y uno tiene 5 elementos y el otro tiene, no sé, 5, por ejemplo, eso serían 25 pares ordenados. ¿Eso tendríamos que escribirlo todo? No, pues sí, lo que pasa es que depende, a ver, creo que voy a escribir lo que creo que me está preguntando. Por ejemplo, si uno tiene esto, por ejemplo, si tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 7, si por ahí no sé tan matemática, y el conjunto B tiene la letra A, B y C. Usted, obviamente, a menos que le digan que encuentre el producto cartesiano, supongamos que le pidieran B cruz A, si usted dijera, escriba todos los elementos, le quedarían 5 por 3, 15. Usted tendría que poner el A,1, el A,2, ¿me entiende? Y ahí poner ¿cuánto? 5 por 3, 15 elementos, ¿ya? Si le pidieran esto, por ejemplo, que es B cruz A, que no es A cruz B, pero por ejemplo, si la pregunta sería R igual a el 2,B, 2,C y 4,A, le preguntan, ¿es relación de A en B? Cuando dice de A en B, significa que la primera componente tiene que estar acá y la segunda en esta. No es que usted tenga que escribir todo el producto cartesiano y mirar si estos elementos están adentro. Basta con que usted observe nomás. El 2,B, perdón, el 2 está en A, sí, ahí está. Y este está en B, sí, por lo tanto este es un par ordenado que está en este conjunto, sin necesidad de que usted lo escriba todo. El 2,C, ¿el 2 está en A? Sí. ¿El C está en B? Sí. Este también está en este conjunto, aunque usted no lo haya escrito. El 4,A, ¿el 4 está en A? Sí. ¿Y el A está en B? Sí. Por lo tanto, también es un elemento que está acá. Por lo tanto, la respuesta es sí. No necesita mostrarlos todos, los 15 elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, profe, gracias. ¿No hay de qué? Ya. Ahora vamos a la clase 6. En la clase 6, espérenme.
Clase 6. Ahí está la clase 6. Ya. Esta es relaciones. Ya. Hartas relaciones. Y lo que vamos a ver en esta clase 6 es cómo componemos relaciones. Ahora vamos a tener más de una relación en juego. Vamos a trabajar con una cierta otra relación S y vamos a componer, por ejemplo, relaciones. ¿Ya? Ya. Ahora lo voy a poner en pausa. Ya, reanudamos. Entonces, acá vamos a continuar en la parte de las relaciones y les voy a explicar esta parte con un ejercicio. Espérenme, déjenme buscar acá al final. Composición de relaciones. Encuentre ya. Ya, vamos a trabajar con este ejemplo y vamos a hacer, déjenme sacar una foto y nos vamos a ir a la pizarra para explicarles las distintas cosas que podemos hacer con ese ejemplo. A ver, otro más. Y el segundo que aparece acá. Déjenme sacarle una foto a ese también. Y al último ejemplo que aparece acá. Ya. Listo. A ver, voy a ir a la pizarra. Espérenme. Ya. Aquí les voy a explicar las distintas cosas que podemos hacer cuando tenemos dos relaciones. ¿Ya? O sea, las distintas nuevas relaciones que se pueden generar a partir de dos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo que sale en este punto. Por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, la relación R, que son todos los pares X, Y, que pertenecen a R cruz R, lo que nos está diciendo esto es que el X es un número real y el Y también es un número real, que cumple con la condición que Y es igual a más menos la raíz de X menos 1 partido por X más 2. Esta es la definición de manera explícita, por comprensión, perdón, de todos los X, Y que pertenecen a R cruz R, tal que Y es igual a esto. Por ejemplo, tengo una pregunta, el par 1,0 pertenece a esta relación, y tengo otra pregunta, el par 3,4 pertenece a esta relación. Antes de atacar el problema en sí. ¿El par 1,0 pertenece o no pertenece a esta relación? ¿Qué tendría que cumplir este par? ¿Me están respondiendo por el chat o están conversando, platicando del WhatsApp en el chat? Ah, ya, no, están comunicándose otra cosa. ¿Qué tendría que cumplir este 1,0 para vivir en la relación? Tendría que cumplir lo siguiente, tendría que cumplir que voy a ponerlo con lápiz rojo. Fíjense, este es el X y este es el Y, por lo tanto tendría que satisfacer esta condición, que es la condición que viene después del talque. Entonces, si Y vale 0, 0 es igual a más menos la raíz de, cuando X vale 1, 1 menos 1, 0 partido por 3, el 0 es igual a más menos, 0 partido por 3, 0, ¿no es cierto? ¿Es igual a más menos 0? Sí, el 0 es igual a 0. Por lo tanto, la respuesta es sí. El par 1,0 pertenece a la relación. ¿Por qué? Porque satisface la condición que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. El par 3,4 pertenece a la relación. Para que el par
3,4 esté en la relación, aquí consideramos este X ahí, y tenemos que ver si satisface esta condición. Entonces veamos, 4 va a ser igual a más menos 3 menos 1 partido por 5. Claramente no, ¿no es cierto? 4 es distinto de la raíz de 2 partido por 5. Por lo tanto, este par no pertenece a la relación. ¿Por qué? Porque no satisface la condición que define a los elementos que están en esta relación. ¿Ok? Ya, eso solamente lo escribí para clarificar cuál es el sentido de tener una relación definida de esta manera, donde después del tal que aparece la condición que tienen que cumplir tanto la componente X como la componente Y para estar ahí. Ya, entonces, esa es una relación que está definida de esa manera, y tenemos otra relación que la vamos a llamar S, que son todos los X, Y, que pertenecen a R cruz R también, o sea, que el X vive en R, el Y vive en R, tal que Y es igual a X más 1. ¿Ya? Y esta es la condición para vivir en S. Entonces se pregunta, determine, letra A, S multiplicado por R, evaluado en menos 1. Después, R partido por S, la nueva relación, que se llama R partido por S, evaluada de X. ¿Ya? Y otra relación que sería S por R, R partido por S, una nueva relación que sería S más R, evaluada en menos 2, por ejemplo. Vamos a ver si es que existen, porque a lo mejor estas no existen, ¿ya? A ver, primero dice S multiplicado por R evaluado en menos 1. Esto por definición del producto de dos relaciones va a ser la relación S evaluada en 1 multiplicado por R de 1. Cuando hablamos de S de 1, lo que estamos diciendo es, dígame, por lo menos un elemento que aparezca acá, de forma tal que este par, estamos pensando en esto, de forma tal, de que este X, este Y, que no sabemos cuánto es, que es lo que vamos a encontrar, satisfaga esta condición, porque en el fondo estamos aplicando S a menos 1. O sea, al tomar la S, toma el menos 1, ¿y a dónde lo manda? O lo puede que lo manda a varios elementos, pero nosotros de esos elementos vamos a tomar 1. Entonces, simplemente tenemos que ver la condición. La condición es esta que está acá. Esa. En el caso de S, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría acá? ¿Cuál sería el Y? Bueno, el Y va a ser igual a menos 1 más 1, y sería 0. Por lo tanto, S de menos 1, este numerito es el 0. Sería 0. ¿Se fijan? ¿Qué cosa es R de menos 1? Vamos a ver si existe R de menos 1. De la misma manera. Ahora, pero con la relación R. Si X vale menos 1, ¿cuánto es el valor de Y? Para estar en R, por supuesto. Entonces, ¿qué tendría que cumplir ahora? Como estamos pensando en la relación R, tiene que cumplir esta otra condición. Entonces, el Y va a ser igual a más menos la raíz de... Ay, perdón, que cuando aprieto una cuestión en el lápiz me sale esa cosa horrible. La raíz de, fíjense, estoy usando esta condición. X vale, este es el X, menos 1. Menos 1 partido por menos 1 más 2. Y nos queda que el Y debería ser más menos la raíz de menos 2 partido por 1, o sea, el Y debería ser más menos la raíz de menos 2. Pregunta, ¿a qué es igual la raíz de menos 2? ¿En los reales existe? No. No existe en los reales. Y acuérdense que tanto el X como el Y tienen que estar en los reales. Y esto que acabamos de hacer recién, este no pertenece a los reales. Por lo tanto, este término no existe. Luego 0 por algo que no existe. Esto que está acá no existe al tiro. Eso símbolo no existe. Por lo tanto, S por R evaluado en menos 1
no existe. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que decir que no está definido. ¿Ok? Porque este numerito no existe, entonces no tiene sentido que multipliquemos 0 por algo que no existe. 0 por algo que no existe es algo que no está definido. ¿Ya? Ya, ahora el cociente R partido por S de X, por definición, es R de X partido por S de X. ¿Qué cosa es R de X? O sea, en el fondo, R de X es el I que aparece acá arriba. ¿Se fijan? Que toma el X y lo manda a este I. O sea, sería más menos la raíz de X menos 1 partido por X más 2. Y esto dividido por S de X. ¿Qué cosa es S de X? El I. Pero el I es X más 1. Esa es la expresión que representa la nueva relación R partido por S de X. ¿Ya? Esta expresión. Ojo que aquí hay que fijarse que el denominador no puede ser 0. Acuérdense el tiro. En este caso de esta expresión, ustedes tienen que poner la restricción. X no puede ser menos 2. ¿Por qué? Porque si no acá adentro estaríamos dividiendo por 0. X tiene que ser distinto de menos 1. Y además habría que hacer otra restricción más. ¿Cuál sería? Que lo que está dentro de la raíz no puede ser menor que 0. O sea que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es una inecuación que ustedes hoy día, los que estén en cálculo diferencial, van a aprender a resolver. Ya por ahora solamente les hago notar la restricción. Los valores de X, para que esta nueva relación, que es R partido por S, exista, son tales que el X no puede ser menos 2, el X no puede ser menos 1, y además el X tiene que ser un valor tal que X menos 1 partido por X más 2 sea un número mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Sigamos con el otro que aparece acá abajo. Nos falta después de esto la función compuesta, la compuesta de dos relaciones, y eso sería, ¿ya? Más bien. Ya. La nueva relación, que se llama, es S más R evaluado en menos 2. Es S evaluado en menos 2 más R evaluado en menos 2. Vamos a ver si estas cosas existen, porque si una de estas dos cosas no existe, automáticamente no existiría el S más R evaluado en menos 2. ¿Qué cosa es S evaluado en menos 2? Este es el X, y este resultado corresponde al Y. Pero el I dice que es X más 1, por lo tanto sería menos 2 más 1, o sea sería menos 1. ¿Bien? O sea, S de menos 2, pregunta es, toma el menos 2 y ¿a dónde lo manda? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa con el R de menos 2? ¿Existirá o no existirá? Acuérdense, lo que está dentro es el X y lo que está afuera es el Y. Acuérdense que como es R, el I es este que está acá. O sea, I va a ser igual a más menos la raíz de menos 2 menos 1 partido por menos 2 más 2. Oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Me da 0. Entonces, indefinido. es como poner horror. Horror. ¿Cierto? Porque tiene dos problemas. ¿Eh? Primero tiene el menos 3, que una raíz de un número negativo no existe, y peor todavía porque este número que está dentro, como usted dice bien estimado, no existe porque no podemos dividir por 0, por lo tanto esto no existe. No existe o no está definido en los reales. Por lo tanto, el S más R evaluado en el menos 2 no existe. ¿Ok? Ya. Bien. Ahora vamos a ver la función compuesta. ¿Cómo se componen una canción? Hace un chiste. Por ejemplo, ya. Con las mismas relaciones, en las mismas relaciones, vamos a ver
cómo se, con las mismas relaciones anteriores, así que me voy a volver nomás. Ah, fantástico, no lo borré. Voy a borrar solamente esto. Por ejemplo, ¿qué es S compuesto con R de, no, perdón, S compuesto con R, bueno, vamos a hacer este, y después vamos a hacer R compuesto con S de el 3. Vamos a hacer dos compuestas. Esto por definición de compuesta es lo mismo que S de R de 2. ¿Ya? ¿Qué cosa es R de 2? Acuérdense, el X vale 2. ¿No? Este correspondería al Y. Entonces, como estamos aplicando R, porque se aplica primero la de adentro, ¿no es cierto? Aplicamos R, por lo tanto, si X vale 2, nos va a quedar la raíz de 2 menos 1, eso sería raíz de 2 menos 1, partido por 2 más 2, que es 4, o sea, va a ser la raíz de un cuarto, o sea, perdón, y esto es igual a más menos un medio, ¿no es cierto? O sea que en el fondo, a través de la relación, ¿a dónde iría a parar este? A dos valores, ¿cierto? Por lo tanto, como va a parar a dos valores, vamos a tener que dar dos respuestas. En un caso va a parar a un medio positivo, o sea, R de 2 sería un medio, o R de 2 sería menos un medio, si consideramos el negativo, por eso ahí dice más menos. R de 2 tiene dos posibilidades, que sea un medio o que sea menos un medio. Las dos están correctas, por eso tomé dos ramas, porque en el fondo este ejercicio va a tener dos respuestas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuánto es S de un medio? Acuérdense que aquí ahora estamos aplicando la relación S. S de un medio. Veamos. 3 medios. Nos queda un medio más 1, perfecto, 3 medios. Excelente. ¿Cuánto sería S de menos un medio? Menos un medio más 1, o sea, un medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a tener estas dos respuestas. ¿Ya? Hagamos la otra compuesta que está acá. ¿Qué sería R compuesto con S de 3? Sería R de S de 3. Ya. ¿Cuánto es S de 3? S de 3 sería 3 más 1, 4. O sea, es R de 4. ¿Y cuánto es R de 4? Va a ser, a ver, más menos, lo vamos a hacer, lo calculamos aquí afuera, 4 menos 1, partido por 4 más 2, o sea, nos queda más menos la raíz de 3C. Raíz de 2 partido en 2. Más menos la raíz de un medio, ¿cierto? Entonces este de nuevo va a tener dos respuestas. Una sería con la, o sea, 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Porque aquí lo podemos separar. Y la otra sería menos 1 partido por raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Una guagua llorando que fuera. ¿Ya? Y eso sería la compuesta de dos relaciones. ¿Hay preguntas, estimados? No, profe, todo bien. Esto es rápido, porque acuérdense que ustedes tienen que ir preparando los materiales para ir avanzando. ¿Ya? La próxima semana, acuérdense que vamos a partir con control de entrada y salida. ¿Ya? Disculpe, profesora. Diga. Me habían comentado que para esta clase de álgebra clásica era como igual bien fundamental ocupar el libro de Baldor de álgebra. ¿Puedo rescatar algo de ahí que me sirva, efectivamente? Y Mado, usted puede rescatar de todos los libros de matemáticas, usted puede rescatar algo. Por supuesto que sí.